Me echa el tiempo encima. Bueno, buenas tardes, estamos aquí de estreno, esto da reparo. Hoy nos toca la segunda bienaventuranza. En algunas Biblias tienen otro orden, yo sigo el que conocí de niño. Entonces la segunda es: bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Manso, claro, estando por aquí por Navarra, manso suena a cabeto, pero manso es contrapuesto a violento. Los mansos, no huye uno de los mansos, huye de los otros, los que van son los mansos. Bien, como contrapuesto a violento. Mirad, decíamos que cada bienaventuranza tocaba un problema que afectaba a toda persona y tal. La sociedad refleja lo que es el ser humano. Pues porque nacemos sin saber nada, pues es necesario un ministerio de educación y ciencia. Porque la salud es precaria, hay un ministerio de salud. Y porque somos violentos, pues hay un ministerio de defensa. Antes era más explícito, era de guerra. Pero bueno, lo ponga explícito o lo ponga menos, bien, ya sea el de defensa, que tiene una palabra menos agresiva, pues tiene cosas peores que el que tenía de guerra. O sea que con el cambio de palabra las cosas no cambian. Somos tan tontos que a veces creyendo que cambiando la palabra la realidad cambia. Eso no es verdad. Bueno, es decir, ¿esto qué quiere decir? ¿Que el tema de hoy es la agresividad? No. Propiamente va a ser el poder. Somos puro poder, todos. No somos tan simples. Siempre el poder lo tienen los otros. Yo soy una ovejita inocente, que todos vienen contra mí y me comen, pero siempre caigo del lado de la ovejita. Nunca soy, a lo mejor los que yo veo como lobos feroces me ven a mí también como lobos feroces. O sea que es muy tonto eso, que siempre caigo del lado de la ovejita. Bien, somos puro poder. ¿Cuándo no podremos nada? Cuando ya no podamos dar la siguiente bocanada de aire, ya no podemos dar. Pero podemos andar, podemos mirar, podemos hablar, podemos dar una bofetada, podemos puro poder. ¿Qué hacemos con él? ¿Qué trampa tiene? Bueno, pues la agresividad es la trampa más llamativa del poder. Porque uno no agrede si ve que el otro me va a espachurrar. Yo me estoy quieto porque el otro me espachurra. Ahora, como yo vea que yo le puedo, entonces es cuestión de poder, está detrás. Bien, ¿por qué digo que, es decir, si el Ministerio de Defensa refleja una realidad nuestra, somos agresivos, pero es muy interesante esa imagen, porque el Ministerio de Defensa, tú vas allí y la gente tan educada, no te dice cuerpo a tierra, mano arriba, pero mío, aquello como se complique, aquello se pone feo. Pero mientras tanto, lo mismo nosotros. Nosotros vamos por la vida tan educaditos, tan modositos, y de repente se nos cruza no sé qué. ¿Y cómo será que hasta nosotros mismos nos asustamos? ¿Cuántas veces no habremos dicho, uy, cómo me puse? Pues no te quiero decir nada cómo te vio el otro. Si hasta tú te asustaste, no quiere decir cómo se le pusieron los pelos de punta al otro cuando tú mismo te asustaste. De modo que, bien, bueno, pues vamos a ver cómo Jesús vivió esta bienaventuranza. De modo que el tema va a ser el poder, la trampa, una de ellas, porque veremos que hay más, es pues la agresividad. Y por lo pronto es de las pocas bienaventuranzas, en que Jesús se pone como ejemplo explícitamente. De modo que en Mateo 11, 29, 30, dice, y aprended de mí que soy manso, ¿ves? La misma palabrita, que soy manso, que no soy violento, y humilde de corazón. Habrá otra bienaventuranza para la humildad. No queramos creer que significa exactamente lo mismo, no. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. De modo que, bueno, pues le daba su importancia cuando subraya que se remite
y subraya esa manera suya de ir por la vida, esa mansedumbre. Pero el Evangelio, como lo que nos interesa ir viendo en el Evangelio, donde aparecen todos estos problemas, vamos a ver cómo alguna reacción en Lucas 9:51 es una escena interesante, porque además salen los discípulos, y siempre que salen los discípulos la cosa se pone divertida y cómica. Sucedió que como se iban cumpliendo los días de su asunción, él se afirmó en su voluntad de ir a Jerusalén. Envió pues mensajeros delante de sí, que fueron y entraron en un pueblo de samaritanos para prepararle posada. Había que atravesar Samaria, no se llevaban muy bien, y entonces pues dice, acercaros a ese pueblo a ver si van allí, y comenta el Evangelio, pero no lo recibieron porque tenía intención de ir a Jerusalén. La escena es muy cómica, muy curiosa, de modo que seguro que le dijeron, vaya a Jerusalén, ¿no? Sí, vamos a Jerusalén, y tendréis ganas de llegar, ¿no? Sí, claro. Pues mira, vamos a hacer un favor, no os quedáis aquí esta noche, seguid andando, el camino llano, no hay precipicios ni nada, y vais a llegar un día antes, de modo que fíjate el favor que os vamos a hacer. Bueno, ¿para qué les negaron esto? Ahora verás. A lo bien esto, sus discípulos Santiago y Juan, que eran hermanitos. Jesús tenía mucho humor, ya lo iremos viendo a lo largo de todas estas charlas. Entre otras cosas, hombre, porque una persona sin humor es un peligro público, es una amenaza donde esté. Entonces, tenía humor y les puso mote. Dice que a estos dos hermanitos los llamaba Boanerges, que por visto quiere decir hijos del trueno. ¿Qué quiere decir? Que iban pegando petardazos por todos lados. Y entonces estos decían, no nos dejan aquí, que no, menos mal que pidieron permiso, ahora verás lo que se le ocurrió. Pues Santiago y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo y los consuma? No te quiero decir que se quedaron cortos. Yo suelo decir que estos son los precursores de la bomba atómica. Porque no es decir, ¿quieres que le demos un susto? ¿Qué va? Que los borre del mapa. Arrasado, fuera. Ni Sodoma y Gomorra. Claro, fíjate qué elemento. Precioso dato, vamos, la primera vez que aludimos a él. Se rodeó de gente impresentable. Así de claro. Vamos a ir subrayando eso. Ahora verás. Entonces dice que Jesús, volviéndose, les reprendió y se fueron a otro sitio. Pero en otra versión, de otros códices, ya sabéis que esto no se hizo una edición única, sino hay distintos códices, distintos pergaminos, pues en otra edición, el Evangelio de Lucas, que lo tenéis en la Biblia de Jerusalén, la edición grande, no esta pequeñita, pues tenéis en una nota la otra versión. Y dice que les dijo, no sabéis de qué espíritu soy. Estáis regando fuera el tiesto. ¿Tú crees que se puede ir así por la vida? No me ven por los porros del mapa. Vaya por Dios. Bueno, entonces, por tanto, Jesús dice esto, ¿no? Pero donde aparece la mansedumbre de una manera más llamativa, porque además es donde garantiza el poder decir que yo he sido manso, ¿no? Y es en la pasión. Pero como la pasión la vamos a ver detenidamente en la siguiente bienaventuranza y en la última, pues únicamente remito a Isaías 53, ese cántico del siervo de Yahvé, en el que se refleja, en ese sufrimiento del siervo de Yahvé, se refleja sobre todo esta mansedumbre, como oveja al matadero. O sea, para el creyente cristiano, el leer ese texto, pues va viendo como trasfondo esa actitud de mansedumbre ante la pasión, una cosa tan agresiva, y sin embargo no le sale el ministerio de defensa, no se defiende. Bien. Pero ahora entramos en algo importante y que nos desconcierta mucho, y es que, mirad, el Evangelio es lo más complicado, lo más complejo que podíamos haber imaginado.
¿Por qué? Pues si no fuese complejo, no tendría nada que decirnos al ser humano, que es el bicho más complicado que hay sobre la Tierra. Lo más complicado por los que estamos aquí, no solo, sino todos los que están fuera también, somos complicadísimos. Entonces, en el Evangelio, pues tenemos exactamente datos de lo contrario. O sea, este Jesús, que no solo dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, que tiene esa reacción con estos discípulos que lo que quieren es arrasar. Sin embargo, pues los 4 evangelistas traen la escena de la expulsión del templo. Entonces, pues dice que entra en el templo y ve lo que han montado allí, dice que coge unas cuerdas y dice ¡fuera! Claro, más que cuando decía fuera lo entendían, pero tenían que ir. Más dice que tiró las mesas de los banqueros, fíjate, ahora en el tiempo en que estamos, eso tiene su intrigue. Tiró las mesas de los banqueros. Habéis convertido la casa de mi padre en cueva de ladrones. Vale, pues este día se le cruzaron los cables también. Entonces aquí, muy manso. Vale, un detalle que hay que tener en cuenta. Y es, Jesús aquí no se estaba defendiendo de nada. Con él no se estaban metiendo. Les sorprende precisamente porque mira que hay escenas conflictivas y no digamos la pasión. Pero parece ser que no era precisamente el ministerio de defensa, que es lo que nos justifica a nosotros, que nos estamos defendiendo, ¿no? Ahí no estaba él implicado, ni se habían metido. Ni el tanto que le pregunte, ¿quién es? ¿A qué viene? ¿Qué es lo que está haciendo? Dato importante. De modo que esta acción enérgica y además eficaz, porque se fueron. Podría haberlo dicho de otra manera, ¿no? Podría haber dicho, podéis correr un poco para allá, un poquito, achucharos un poquito más para allá. Podría haberlo dicho así, que van fuera, que se fueron. Bueno, pues, pero eso sí, no siguió corriendo detrás de ellos, sino que lo echó de allí y ya está. Ahí lo tenemos. Pero tenemos otro texto que hasta la 7ª, porque esta tiene un problema, nos deja a mitad del camino, ¿no? Nos impide que quitemos de en medio al otro. ¿Y ahora qué hago con el otro? Lo que tenía es que lo que decían el Santiago y Juan, arrasarlo, fuera, eliminar. ¿Y qué tengo yo que hacer? ¿Y ahora qué hago yo con él? Pues hasta la 7ª hay que esperar. En la 7ª dice que hay que hacer la paz con él. O sea que aquí esto tiene un poquito más suspense. Vamos a estar, ¿qué pasará? ¿Qué pasará con estos que hemos dejado vivitos y coleados? Bien, pero tenemos un texto que lo entenderemos o intentaremos explicarlo después, en la 7ª, Lucas 12, 49, 53, que es desconcertante. Es importante que caigamos en la cuenta que el Evangelio es complejo, porque la realidad lo es. Vivimos una época en que no soportamos la complejidad. ¿Y sabéis lo contrario de la complejidad que es? La simpleza, que no es precisamente un piropo. El que te digan simplón, ¿no? Digo yo, por lo menos por mi tierra, no. La realidad es compleja y no se puede solucionar con una simpleza. La cosa es complicada. Además, aquí tenemos un Jesús que va a demostrar dando la vida de que es manso y sin embargo tiene una reacción y además muy eficaz. Se tienen que ir. Eso sí, no se los carga. Pero ahora veréis este texto, es que nos desconcierta más. No, en 12, Lucas 12, 49 dice: he venido a arrojar un fuego sobre la tierra y cuánto desearía que hubiera ya aprendido. Con un bautismo tengo que ser bautizado y qué angustiado estoy hasta que se cumpla. ¿Creéis que estoy aquí para poner paz a la tierra? Por eso en la 7ª lo entenderemos mejor. Porque desde ahora habrá 5 en una casa y estarán divididos 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre, la suegra contra la nuera contra la suegra. Bueno, esto último entra dentro de los cálculos, pero es que ha puesto boca abajo a toda la familia. Es
que todo lo han desbaratado, todo ha venido, y falta hacía que viniera, y fíjate el lío cambiado. Bueno, ahí lo dejamos, Ya tenemos la tensión. ¿Ahora qué hacemos? Bueno, vamos a ver, dijimos la primera noche, vamos a ver cómo arreglar esto, cómo ver esta contradicción, si podemos explicarla, y entender, a ver, ¿y qué pretende esta mansedumbre? Porque no se lo carga. Y vamos a dar varias citas. Pero todo eso desde el Evangelio, no desde explicaciones nuestras, ni que fulanito dijo esto, que el Santo Padre dijo lo otro, un santo de estos antiguos de los santos padres. No, desde el mismo Evangelio, que es lo que nos interesa. Y vamos, primera cita, muy importante porque nos va a dar la clave, por lo pronto, de esta bienaventuranza y nos va a seguir saliendo en otras sucesivas. Y es Mateo 12, 15, 21. Mateo 12 va a citar, Mateo cita mucho a Isaías, el Evangelio de Mateo saca mucho a Isaías. Y entonces aquí dice que Jesús, al saberlo, ¿qué es lo que supo? Pues que se habían confabulado, después lo veremos, contra él los fariseos, para ver cómo eliminarlo, porque se había curado un sábado, las manías de siempre. Bueno, Jesús, al saberlo, se retiró de allí. Lo siguieron muchos y los curó a todos. Y les mandó enérgicamente, por tanto, la mansedumbre no es... tenía energía, La mansedumbre va a ser muy enérgica, va a hacer falta mucha energía para ser manso, ya veremos. Y les mandó enérgicamente que no le descubrieran, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Ahora, qué interesante esta cita. He aquí mi siervo a quien elegí, mi amado en quien mi alma se complace. Es uno de esos textos que se llaman un cántico del siervo de Yahvé. Mi amado en quien mi alma se complace. Pondré mi espíritu sobre él y anunciará el juicio a las naciones, la justicia. Juicio a la justicia. No disputará ni gritará. Eso está. Y dando voces no sirve para nada. Ni oirá nadie su voz en las plazas. Hombre, esto es un poquillo exagerado porque es que ni siquiera se enteran de lo que está queriendo decir. Y ahora vienen las dos imágenes que nos van a servir. La caña cascada no la quebrará, ni apagará la mecha humeante, hasta que lleve a la victoria el juicio, la justicia. En su nombre pondrán las naciones su esperanza. Vamos a las dos imágenes. De modo que la mecha humeante no lo apagará. Antes las velas eran solo para la iglesia, para una cosa decorativa, comida, en cenas, te ponen encipio. Tú soplas una cosa de que tenga un pabilo gordo y empiezas a echar uno, y ya te mojas el dedo, ¡pum!, y la captura. Porque esto no está para echar uno. Esto, si no da luz, fuera. Dice que la mecha humeante no va a hacer aquí, y la va a hacer. Pero la más expresiva es lo de la caña cascada. Yo he tenido la suerte en mi vida que me crié en el campo. ¡Oh, cuánto agradecido eso! La cantidad de cosas que yo debo haberme criado en el campo. Ahora cuando veo unos niños que se creen que los pollos es que vienen ya por la lista de si recogía y metió en una bolsa de plástico, que hay una fábrica que lo está haciendo así. Es una lástima. Se han perdido desde el cacareo, desde todo. Bueno, entonces, cuando yo era niño, me acuerdo que si cogían una caña, si estaba cascada, una caña, no un bambú, una caña verde, te decían, tírala, que te cortas. Oye, era verdad aquello. Te hacía una raja, te pegaba un pellizco aquello, si estaba cascado. Pero bueno, y tenía, porque era un peligro. Pero una caña no es que sirva para mucho, pero hombre, yo he visto morcillas colgadas en una caña. Ahora, si está cascada, ya ni las morcillas siquiera. O sea que, y encima te cortas, pues, entonces mira, quítalo del medio. Pues dice que no la quebrará. Pero hombre, no sirve para nada. ¿A qué viene esta imagen? Que Dios apuesta por la recuperación de lo irrecuperable. Importante dato. Nadie ha nacido para ser malo. Todos nacimos tiernos bebés, ¿no? Sí.
que nos dormíamos y sonreíamos y nuestros padres decían, ¡ay, qué estará viendo! ¿En qué estará pensando? Y después nos salieron unas cosas más raras, unos colmillos, unas miradas, pero nacimos todos tiernos bebés. Entonces nadie nació para ser humano. Bien, entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues que Dios, tú has fallado algo y lo que sueñas con tu recuperación. La escena de los hermanitos estos. ¿Quieres que los arrasemos? No. Y aquí pongo el ejemplo del general Narváez, un general de allá del siglo XIX, que dice que el hombre era creyente, estaba muriéndose ya. Entonces llamó al cura para confesarse. Se confesó. Entonces el cura le dijo al final, general, perdona usted a sus enemigos. Y dice que el general dijo, no tengo enemigos. Hombre, mi general, con las responsabilidades que ha tenido, por no decirle con lo bruto que ha sido, porque era propiamente lo más apropiado. Ya ves tú, él era de Loja, al lado de donde yo vivo, de Granada, un pueblo que hay cerca de Granada. Le llamaban el Espadón de Loja. Ya con eso se imagina uno el personaje, cómo se dice. Hombre, mi general, por las responsabilidades que ha tenido. Y dice que el general dijo, los fusilé a todos. Lo mejor que se ha inventado en esta vida. Muerto el perro, se acabó la rata. Ahora bien, hay un detallillo que conviene considerar. Vamos a suponer que lo que fusiló era el mismo demonio suelto por ahí, que se había escapado. Lo que no les dio la oportunidad es de recuperarse. Hasta aquí ha llegado. ¡Pum! Se acabó. Ya no va a hacer nada. Como el mosquito que le da ¡pum! Ya no va a picar nada. Y resulta que nadie nació para ser humano. Y la historia está llena de grandes personajes que precisamente han sido recuperados. Y la historia del mismo cristianismo. Un San Agustín, un San Ignacio de Loyola, que tuvo la cabezonada de defenderse ahí, que casi se lo comen, ahí en Pamplona, por cualquier tú y yo, y mira después lo que salió, era un chulo. Ignacio Loyola era un chulo, un mujeriego, eso lo cuenta el mismo. La vida está llena de personas recuperadas, y cuánto dan de sí los recuperados. Y nosotros vamos eliminando. Bien, pues Dios apuesta por la recuperación de lo irrecuperable. Entonces ya tenemos la razón profunda del por qué es tan mansedumbre, que lo que tiene es que no te puedes lanzar y eliminar al otro. Bien. Pero vamos a otro texto, porque sigue el problema. Bueno, ¿qué pasó el día de la expulsión del templo? ¿Qué te pasó? ¿A qué viene eso? Claro, es verdad que no sacó el espadón y se los cargó, sino que lo echó de allí y se tuvieron que ir. Entonces vamos a un texto muy importante, que nos va a dar bastante luz. Marcos 3, 1, 5. No dije que de tener una pizarrita, pero bueno, lo vais a entender. Entonces en Marcos 3, 1, 5 dice así. Entró de nuevo en la sinagoga, de modo que y había ahí un hombre que tenía la mano paralizada. Estaba al acecho para ver si lo curaba en sábado para poder acusar. Era sábado, como buen judío iba a ir a la lectura de la Sagrada Escritura, sabían que iba a ir, y los moscones aquellos que siempre estaban a ver si, pues ven un pobre hombre que tenía la mano que no le servía de nada. Mira, tú ves a aquel que viene por aquí. Ahora cuando entre, tú te pones delante de él y de vez en cuando hacer que vea que no te sirve de nada más, ¿no? Tú eres lo único, tú así, eso es todo lo que tengo que hacer, eso es todo lo que tengo que hacer. Entonces entra Jesús y el otro. Y entonces dice que Jesús le dice, dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate ahí en medio. Qué importante
importantísimo, conocían a Jesús mejor que los discípulos. Podemos conocer a Jesús maravillosamente, tener más datos que nadie, haber leído más que nadie sobre Jesús, y quedarnos fuera. No. Cuando San Ignacio en los ejercicios pide conocimiento interno, algo tendrá que ver el interno ese que pone, alguna cosilla tendrá que ver. Bueno, pues estos lo conocían de miedo, sabía que lo iba a curar, que se lo ponían delante y lo iba a curar. Bueno, pues lo pone en medio, pero no lo cura. Anda, a ver lo que pasa. De modo que se queda el otro con la mano y le acabo de y les dice a los moscones que estaban nada más que mirando, ya lo cura, no lo cura. Y les dice, ¿es lícito el sábado hacer el bien en vez del mal, salvar una vida en vez de destruirla? ¿Qué quiere decir esa frase? Pues quiere decir sencillamente, ¿me queréis decir, vosotros que os conocéis la ley así, la Sagrada Escritura así, ¿dónde está escrito que no se puede curar el sábado, que no se puede hacer el bien? ¿Me queréis decir, a ver, darme una cita? ¿A qué viene esta pregunta? A recuperarlos. ¿Entendido? A recuperarlos. Que interpretasen un hecho que era salvífico como un hecho salvífico y no como una transgresión. Yo he venido a transgredir la ley, pero es que esto no tiene nada que ver con el sábado. ¿Me lo queréis decir? Pero ahora viene aquí la reacción. Por cierto, dijimos el otro día que había que buscarse un álbum de fotos, ¿no? Para pegar fotos de paparazzi. Va a salir otra. Está saliendo continuamente en el Evangelio. Resulta que, pero ellos callaban. Es decir, hoy si hubiesen tenido alguna cita, de momento eso lo sabían todos, pero no tenían. Dice que se callaban. Bueno, pues si no tienen, ¿a qué viene echarle en cara? Si en el fondo cuando ha preguntado ¿es lícito? Paparazzi, nos hemos lanzado, hemos ido más lejos de lo que debíamos y viene un amigo querido, sensato, con los nervios sentados, hombre, Adolfo, es verdad lo que tú dices, pero es que no es exactamente lo mismo, es que aquí no es eso lo que ha ocurrido, es que empieza a hablarme. Y como la inteligencia siempre está debajo, eso no lo había enterado, la inteligencia siempre está debajo, por mucho escombro que haya, tú quitas el escombro y ahí está, siempre, no hay nadie sin inteligencia. Entonces, la inteligencia me dice, oye, es verdad, me he colado, he ido más lejos, pero ya no estoy dispuesto a dar mi brazo a torcer, y saco el morro, por aquí abajo decimos saco el morro. Bueno, pero di algo, no tengo nada que decir, porque me estoy dando cuenta, mi inteligencia me está diciendo que tiene razón, que me he colado yo, que he ido más lejos, pero no estoy dispuesto a dar mi brazo a torcer, no se dice esa frasecilla. Y entonces, aquí viene la sorpresa. Y entonces, pero ellos callaban. Entonces, mirándolos con ira y apenado por la dureza de su corazón, dice al hombre, extiende la mano. Atención a estas dos, gracias. Dice que mirándolos con ira. Pues aquí tenemos lo que les salió en la expulsión del templo. Mirad, la mirada es lo más expresivo que tenemos. Las palabras las podemos maquillar y podemos decir, incluso la sonrisa la dejamos disecar así, y hasta el otro, si no es muy tonto, se cree que esté echando una sonrisa. Pero la mirada, y ahí nos vendemos. La prueba es que muchas veces decimos, uy, me echó una mirada, de lo que te acuerdas es de la mirada, ni siquiera de lo que te dijo, sino la mirada que te echó. ¿Por qué? Porque ahí nos vendemos. Entonces, mirándolos con ira, y apenado por la dureza de su corazón. Y entonces nos ponemos místicos, ay, qué cosa más tonta de ponerse místico, y qué cosa más tonta, sobre todo es cuando no nos enteramos. Y yo, ay, es que Jesús tiene cosas que nos desbordan. ¿Quién va a hacer eso? Pues entonces, ¿a qué ha venido? Si las cosas que tú haces no tienen que ver nada con nosotros, ¿a qué ha venido? No, digo yo, ¿a qué? Bien. Vamos a ver, vamos a analizar eso. De modo que nos ponemos, ¿y quién va a hacer?
Supongo que todos estáis convencidos que ni yo soy Jesús, ni voy a serlo nunca. Ya. Pues este que está sentado aquí estrenando esto por lo visto, pues ahora veis lo que le pasó una vez en el barrio donde vivo. Es un amigo mío porque yo antes no conocía a este muchacho, pero se había casado con la hija de unos muy amigos míos. Y un amigo mío que llevaban ya casados varios años, tenían 2 niños, y de repente se escapó con una chiquilla de 16 años. Y se organizó en el barrio. Voy a ver a la mujer llorando, los hermanos de la mujer allí con ella, pero ¿qué ha pasado? ¿Y dónde está? Pues no sabemos. Bueno, ¿cómo viví yo aquello? Fatal. ¿Por qué? Porque en ningún momento se me ocurrió quitar importancia al hecho. En ningún momento se me ocurrió, es una chiquilla de aquella. ¿Pero qué? Y de esa vez que te pones a decir, que no dices nada. En ningún momento quitar importancia. Yo creo que me dolía más y me indignaba más, precisamente porque era una persona que yo conocía y era cercana. Pero, amigo mío, y no soy Jesús, supongo que eso lo tenéis claro, pero al mismo tiempo yo me decía, ¿y qué va a ser de esta familia? Porque los quería, eran amigos míos. ¿Y qué va a ser de esta familia? De modo que al mismo tiempo que me indignaba, y yo creo que más que si hubiese sido un caso desconocido tantas barbaridades como uno oye, pues se indigna, pero cuando te tocan de cerca yo creo que te enfurecen más. Al mismo tiempo, ¿qué va a ser de esta familia? Hasta por lo mismo que eso. Ay, Dios mío. No dije el primer día que el Evangelio no era algo sobrenatural, sino que iba a descubrir lo más sano, lo mejor que hay en el corazón de toda persona, sea creyente, no sea creyente, lo que sea. Y esas posibilidades están. Ahora, os pregunto, ¿y si yo hubiese vivido el mismo hecho desde la vertiente de la chiquilla? Amigo mío, hubiese sufrido la mitad. Porque me hubiese desahogado, que eso deja muy bien, el desahogarse, decir 4 barbaridades, desembuchar ahí, bueno, total, que no me ha pasado nada, pero bueno, por lo menos está desahogado, y ya está. Pero, amigo mío, tenía esta contradicción en mí, que al mismo tiempo que me indignaba, me dolía. Bueno, ¿en qué terminó aquello? Pues fue interesante. A los 2 días volvió la chiquilla a su casa. Yo no la conocía. Yo conocía a una tía lejana, era toda la relación que yo podía tener con esa chiquilla. Y entonces nos enteramos dónde estaba. Y fuimos a verlo, la mujer, los hermanos de la mujer y yo. Y me acuerdo que al vernos se abrazó a mí llorando. ¿Y qué vale más, la recuperación o que pague lo que ha hecho? Bueno, esta familia ya tiene nietos y yo creo que están a punto de tener bisnietos. Fíjate si la cosa va rápida. Y tuvieron 7 niños, o sea que, fíjate tú, si no es más válido apostar por la recuperación que por... ¿No? Bien. Entonces, pues Jesús aquí les ofrece la recuperación. Pero al ver que es que no dicen nada, los mira con ella. Bueno, ¿y por qué? Eso se necesita, pero no lo hice. Una pizarrilla, pero lo vais a entender. Suponeros que yo estoy delante de una injusticia. Yo he visto que se ha cometido una injusticia. Bien. Y yo tengo 2 posibles reacciones que ninguna de las 2 es evangélica. Pero vayamos cayendo en la cuenta que esto del evangelio es complicadito. Desde luego, simplón, no. Una de ellas, pues como el narval, los Boanerges, elimino al otro, la agresividad. Tú has cometido una injusticia, te quito del medio. Vale, pues ya está. Pero es que tengo la contraria. Y es que es la inhibición.
Yo veo la injusticia y digo, mira, por bien de paz déjalo, ya está, ya ha pasado. Tampoco es. Es decir, no se puede pactar con la injusticia, con la mentira, con el cinismo. Pero, aquí está el pero, no se puede convertir ni la verdad, ni la justicia, ni la autenticidad en un arma arrojadiza. Este es el problema. Fíjate qué equilibrio. Estaba yo explicando esto una vez y me dijeron, eso es la asertividad. Y en los papelotes, lo que os darán después, pone eso, la asertividad. Sin embargo, yo ahora digo, esa es la mansedumbre de la que estamos hablando. La mansedumbre no es la cara de torta, aquí no pasa nada, no. Porque no podemos mirar para otro lado cuando se ha cometido una injusticia. Pero no puedo convertir ni la justicia ni la verdad en un arma arrojadiza y quitar de en medio al otro. De equilibrio difícil. Porque o caeremos de un lado o caeremos del otro. Esto es ir por el alambre, haciendo equilibrio, o no. Sí, complicadete. Pero válido. La simpleza nunca es salida. ¿Entendido? Es más facilona, nos desahoga, pero a lo mejor hemos liado más el lío, ¿no? Bien. Y entonces ahora ya, por tanto, y ahora vamos a un texto. Estos dos, bueno, claro, esto después lo veremos en otro, ¿no? Y ahora vamos a una que nos desconcierta. Estas dos primeras nos gustan. O sea que la primera ha venido a recuperar lo irrecuperable. Bueno, pues eso tiene sentido, es verdad. Si nos vamos cargando el que no coincide con nosotros, hombre, ¿qué futuro tenemos entonces? Bueno, y después, pero sin embargo no puedes pactar con la mentira, pero no puedes convertir en un arma arrojadiza. Bueno, pues esto no enorgullece. Pero esta que viene ya, esta ya no nos gusta, porque es peligrosa. Y vamos a Juan 18. En Juan 18 nos describe los primeros versículos el prendimiento de Jesús en el huerto. De modo que comenta el evangelista desde el versículo 3, leo, y dice: Judas pues llega allí con la cohorte de los guardias enviados por los sumos sacerdotes y fariseos con linternas, antorchas y armas. Jesús, que sabía todo lo que iba a suceder, se adelanta y les pregunta: ¿a quién buscáis? Le contestaron: a Jesús el Nazareno. Díceles: yo soy. Judas, el que le entregaba, estaba también con ellos. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. Les preguntó de nuevo: ¿a quién buscáis? Le contestaron: a Jesús el Nazareno. Respondió Jesús: ya os he dicho que yo soy. Así que si me buscáis a mí, dejad marchar a estos. Vamos a pararnos aquí. Juan, ya sabéis que los relatos que él trae apenas repite relatos de los sinópticos. Sin embargo, algunos sí, ya lo veremos, y muy significativo. Pero siempre que trae algún relato se va a fijar en el significado que tiene, la trastienda que tiene. Otras veces nos quedamos en lo superficial y ya está, y no, sino que quiere hacer. ¿A qué viene esta escena? Pues viene un poco a subrayar que todo lo que viene a partir de ese momento, que va a ser toda la pasión, pues no es que lo han cogido descuidado. Vaya, por Dios, tonto, ¿por qué no te fuiste? ¿Por qué no? No, sino que él era consciente y él podía, en absoluto, haber abortado aquello. Y, entre otras cosas, viéndose de allí antes de... Pues no lo estaba pasando tan mal, que ya veremos en la próxima bienaventuranza de la oración en el huerto. Pues vete, y entonces ya cuando vinieron ya no lo estaba. Bien, entonces él podía, y sin embargo, pues, pero fijaros lo que les dice. Ya os he dicho que yo soy, pero si me buscáis a mí, dejad marchada esto. Importante frase. ¿Por qué? Porque Jesús aquí va a salvar o a sacar a flote los derechos humanos de todos los que le rodean. Pero los suyos los va a perder. Todos. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué parece ser?
que los derechos humanos no empiezan por los niños. Y por lo pronto, pues en la historia tenemos el dato, empezando por lo que tenemos delante, Jesús, pues que los indiscutibles defensores de los derechos humanos, los indiscutibles, no los bocazas, los voceros, que eso lo somos todos, no, los indiscutibles defensores, todos ellos han perdido los suyos, empezando por Jesús, un Gandhi, un Martín Lutero King y tantísimos otros. ¿O no? Los han perdido. Pues esto es tan complicado. Esto no, parece ser que no pueden empezar los derechos humanos por los propios. Vamos a hablar brevemente de los derechos humanos. Como nos ponemos tan eufóricos y nos lucimos tanto con los logros que ha tenido la humanidad, es que nos encanta, somos muy vanidosos, el ser humano es vanidoso de suyo. Pero mira, en todos los grandes logros siempre se nos ve el plumero. Eso que decimos, se te ve el plumero, pero se te ve el plumero. ¿Qué plumero se nos ve aquí? ¿Qué duda cabe que fue un logro la Declaración de los Derechos Humanos? Ahora, yo me pregunto, hombre, ¿y por qué no declararon los deberes humanos? No, pues declararon los derechos. Ahí hay una trampa. ¿Por qué? Porque lo que sacamos clarísimo, todos, todos y todas, hay que decir todas y todos, no vaya a quedar... Todo bicho viviente. Tenemos unos derechos inalienables, evidentes, aún antes de que se declarase. Muy bien. Pero de ahí a sacar la conclusión, que es la única que hemos sacado clarita, la única, de que yo soy un sujeto de derechos. Una cosa es que yo tengo unos derechos inalienables y otra cosa es que a mí me eduquen desde que tú eres un sujeto de derechos. Bueno, ¿por qué? Pues yo digo lo siguiente. El único sujeto de derechos indiscutible, ¿por qué? Porque no puede ser otra cosa, es el niño pequeñito, muy pequeñito. Y aquí aludo yo a los niños de los contenedores, ¿no? Que de vez en cuando aparece en la prensa, en tal sitio han abierto un contenedor y se han encontrado un niño y dependía de que abriese el contenedor media hora antes o media hora después para que lo encontrasen vivo o sin vida. Fíjate si es un sujeto de derecho, porque no puede tener ningún deber, no puede él salir adelante, todo se lo tienen que hacer y muere si no se le satisfacen los derechos con los que nace, ¿o no? Es un sujeto de derechos, pero que los que estamos aquí somos sujetos de derechos, somos sujetos de deberes. Voy a explicar. Y esto que hay en la cuenta, eso no está en los apuntillos, que conforme vamos repitiendo, va uno matizando más. Yo tengo, por ejemplo, el derecho, y es indiscutible, a mí se me debe respetar como persona. Bien. Y entonces yo tengo ese derecho. Pero da la puñetera casualidad que en mi mano no está el que se cumpla ese derecho, el que se me cumpla, el que se me respete. De modo que si tú no me quieres respetar, yo te podré denunciar, tendré que hacer, pero yo no puedo asegurar que tú me respetes. Eso no lo puedo asegurar. Que pregunto, ¿de qué ha servido la Declaración de los Derechos Humanos para tantas criaturas como se les satisfacen tan poquitos? De nada. ¿Por qué? Porque en nuestra mano no está el que esos derechos que yo tengo, y es verdad que los tengo, garantizarlos. En mi mano no está. Ahora, hay un detallillo que nunca caemos en la cuenta. Cuando yo digo sujeto de derechos, me pongo en el centro de la realidad y del mundo, y yo tengo estos derechos, y es que por lo visto parece ser que soy el único. Pero resulta que, oye, ¿y tú tienes también derecho a que se te respete? Pues sí, también. ¿Y tú? Pero todos tenéis derecho a respetar. Oye, esto pierde brillo ya. Todos lo tienen. Pues si fuese el único, pues esto. Pero ahora lo tienen todos. Por tanto, si no soy yo el único que lo tengo, si lo que tienes tú y todos. Entonces,
Lo que sí está en mi mano es el deber que se corresponde a ese derecho. Si yo tengo el derecho a que tú y todos me respeten, pues yo tengo el deber de respetar ese derecho que lo tienen también los demás. Y eso solo está en mi mano. Ah, importante dato. Mirad, si no tomamos conciencia de que tenemos que reconocer y que saber que lo único que está en nuestra mano es el deber de cada derecho, los derechos humanos no tienen futuro. Porque si todos exigimos quién se responsabiliza, pregunto. Sí. Serio esto que estoy diciendo. Mucho más serio de lo que nos creemos. Aquí estoy en un colegio. Yo no estoy metido ahora en la educación, estuve en un momento, 2 años en el magisterio, y hay problemas en la educación con la juventud que exigen y tal, y después hay problemillas por ahí, ¿no? Y claro, si estamos educando que tú tienes unos derechos y tú estás en el centro y tú lo único que tienes es que exigir, entonces ¿quién se va a responsabilizar? ¿Quién va a sacar adelante esta realidad? Las estructuras. ¿Cómo? ¿Qué dices? No. Si no asumimos cada uno lo único que está en nuestra mano y es el deber que se corresponde a cada derecho, esto no tiene futuro. Y ahora vamos a ver qué dijo. Por tanto, ya tenemos las 3 citas: recuperar lo irrecuperable, no convertir la verdad en un arma arrojadiza, pero no inhibirme, no se puede. Y los derechos humanos no empiezan por los míos, sino que yo tengo que responsabilizarme de los demás, porque en mi mano no están mis derechos que se cumplan, pero en mi mano sí está el cumplir esos derechos que no solo tú los agotas. Es que no creemos que yo agoto los derechos. ¿Pero qué me estás diciendo? ¿Pero qué? Sí, nos convertimos en el ombligo del mundo. Que todos tienen que estar pendientes de mí, pero ¿qué dices? A ver si eres tú el que tiene que estar pendiente de todos, ¿no? Bien, todo esto irá saliendo mal. Y ahora vamos a ver qué dijo sobre este tema. Mucho. Bien. Y vamos a Mateo 5, 38, 48. Y el paralelo en Lucas 6, siguiente, 27 siguientes. De modo que en Mateo 5 es el sermón del monte. Y dice: habéis oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente, la ley del talión. Pero yo os digo, no resistáis al mal, antes al que te abofetee en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Al que quiera pleitear contigo para quitarte la túnica, déjale también el manto. Y al que te obligue a andar 1 milla, vete con él 2. A quien te pida da, y al que desee que le prestes algo, no le vuelvas la espalda. Vamos a pararnos. Esta es la ley. Esta ley la llevamos todos dentro. Todos. ¿Y en qué consiste? Pues consiste en que tú me has sacado a mí un ojo. ¿Cuál? El derecho. Y entonces yo digo: ven para acá, quítate la gafa. Eso sí, no me vaya a equivocar y te saque el izquierdo, que ya no he hecho justicia. Te saco el derecho también. Y ya esto queda en paz. Propiamente, ¿qué es lo que he hecho? Pues imitar y repetir la barbaridad que digo, que se le saque uno un ojo. No. Digo que eso es una barbaridad. Que no hay derecho que se me haya sacado el ojo. Y ahora resulta que te lo saco a ti. Pues no decías que era tan mal. ¿Qué es lo que he hecho? Imitar y repetir la barbaridad que he hecho. Como ya llevo muchos años dando esto, siempre al final alguno que está metido en el mundo del derecho se me acerca después y me dice que esto ya fue un avance. Pues yo digo, como todos los avances que tengamos sean de este calibre, vamos de culo por la vida.
porque vamos a acabar todos tuertos. De modo que a mí se me ha hecho un mal y yo imito y repito ese mismo mal y entonces ya queda esto más equilibrado. No, es que podía habérselo cargado. Bueno, evidente, se podía haber pedido fuego del cielo para que no arrasase todo, pero no es una salida muy brillante, porque ahora en vez de un ojo menos hay dos menos, el mío y el del otro. Y es que tenemos ahora la manía de aislar cada dimensión del ser humano. El ser humano, he dicho, es lo más complejo que hay. Entonces nos metemos en las dimensiones jurídicas que las tiene y tiene que tenerlas el ser humano, y ahí por lo visto se agota toda la religión. Porque ¿qué es en realidad lo que yo he hecho al sacarte el ojo derecho, que era el que a mí me había sacado? Pues imitar y repetir. ¿Y eso qué es? Amigo mío, es el primer mecanismo de comportamiento que tuvimos todos los que estamos aquí. Cuando nacemos, nuestro cerebro, el pobre, pues va uniendo pequeñas cositas, pero más no llega, no está aquello desarrollado. No se puede hacer cargo de la realidad. Eso sería la inteligencia. Es esa facultad que tenemos de hacernos cargo de la realidad. Y sin embargo, tenemos el mecanismo de que nos identificamos con nuestra madre primero, enseguida con nuestro padre, imitamos y repetimos. De modo que si el padre en una familia le habla un idioma y la madre le habla a otro, el niño saca los dos idiomas con el cerebro que tiene. Y perfectamente. Y a mí, con mi cerebro desarrollado, me pongo a aprender un idioma y no llego ni a ladrar. ¿Lo habéis entendido? Yo en concreto. No digo los demás porque hay gente maravillosa en eso. Yo no llego ni a ladrar. Con toda mi inteligencia desarrollada y todo mi cerebro ya. Y sin embargo el niño, imitando y repitiendo, pues lo saca a la perfección. Pero eso no sirve para la vida. ¿Esto qué quiere decir el ojo por ojo y diente por diente? Que regresamos a mecanismos más primitivos. Mecanismos que usamos cuando el bien supremo era la seguridad. Y nos sentíamos seguros, porque nuestros padres lo sabían todo, lo podían todo, y entonces imitábamos y repetíamos. Y entonces la primera reacción que tenemos, imitar, hemos regresado, lo que Freud después, que lo voy a usar bastante a lo largo de todas estas charlas, porque sus observaciones eran geniales. ¿Qué es la regresión? Que regreso a algo que no es extraño en mí, sino algo que superé. Pero siempre podemos regresar. Y regresamos a mecanismos que ahora son peligrosísimos. Entonces eran maravillosos, porque me posibilitó un aprendizaje a una velocidad y una perfección que hubiésemos tardado, vete tú a ver, en asimilar todas las cosas que asimilamos con el cerebro que tenemos, desde ese mecanismo. Pero ya después ya no. Ten cuidado, que no se puede ir por la vida imitando y repitiendo. Entonces regresamos. Dice Freud una frase que digo, aquí te has quedado corto. Dice que la puerta que da a la regresión, lo que ya habíamos superado, siempre queda abierta. Te has quedado corto. Digo, y está cuesta abajo. Está cuesta abajo. Y te escurre. Y se ha derramado aceite y sin dar cuenta, porque es verdad que tú estabas allá arriba. Pero digo mío, que están cruzados los cables y has regresado. Y así cuento, hace ya muchos años, bastante, ya no me acuerdo cuánto será, un atentado que hubo en Zaragoza y murieron 2 niñas de 10 años. Entonces la gente estaba muy agresiva, muy crispada. Pongo yo la radio para oír una noticia de en punto y lo puse un poquillo antes. Y había un programa de esos que llama a la gente. Eso se podían hacer tesis doctorales de esa llamada. Eso no sabéis lo riquísimo. Igual que no hay tiempo para todo eso, pero... Entonces yo la puse y estaban, por lo visto, habían estado tocando el tema y tal. Y llama a uno, eso sí, el hombre avisó, mira, eso te agradece, eso es de agradecer. Entonces el hombre dice, pues eso, lo que había que ir es ir a Bilbao. Y en tal sitio que ahora eso no me acuerdo, ¿dónde dijo? Pero el hombre lo dijo, poner una bomba.
El pobre locutor, hombre, pero no ve usted que eso no es solución. Nada. Total, que tuvo que colgar, porque el otro estaba convencido que esa era la gran solución. Es lo primero que nos sale. Es lo que yo llamo el gustazo de la venganza. Eso lo tenemos todos. Es la primera reacción que tenemos. ¿Qué es el gustazo de la venganza? Toma ya. ¿No te ha pasado a ti lo mismo? Claro, y lo que hay que hacer, ¿no? Y que hacemos así. Después eso se agría, no te deja buen estómago. Pero el gustazo de decir, toma ya, y aquí cuento una cosa. Bueno, primero, resulta que me llaman después de ese atentado y oír yo la conversación esa, vamos, la llamada telefónica. Me llaman unas religiosas de otro barrio, en la otra punta de Granada, que por qué no iba, era cerca de Navidad, me acuerdo, para hablar del sentido cristiano de la Navidad y no este sentido consumista. Yo, bueno, pues yo iré, y después del trabajo fui. Éramos unas 15 personas, nada más. Estábamos sentados así con sillas, en círculo, 15 personas estaríamos, siempre llegaban. Y entonces, pues, claro, yo tenía que hablar de lo que va, pero salió esto del atentado. Entonces yo les expliqué lo que acabo de explicar. Cómo esa reacción, conté lo del hombre, lo de la llamada, y dije, es que regresamos y nos sale mecanismos que ya habíamos superado, pero en un momento de desconcierto, en un momento en que perdemos pie, pues regresamos y nos salen estas estupideces de imitar y repetir. Bueno, estaba yo comentando esto, mira, y una mujer joven, no se me olvidará, estaba 3 sillas a mi derecha. El único que sí, no sé quién fue. Ni ella se acordará lo que dijo. Pues de repente dice en alto. La mujer ni siquiera levantó la mano a decir, yo quiero decir algo. ¿Qué va? Se asustó tanto que dijo la siguiente frase. ¡Qué barbaridad! Que podemos hacer cosas que hacen malos a los demás. Mira, esa frase no se me olvidará nunca. Se me pusieron los pelos de punta. Podemos ir por la vida sacando lo peorcito del otro y después señalarlo con el dedo, pero tú has hecho cosas que lo has hecho, has sacado lo peor del otro, y podemos ir por la vida sacando lo mejor, ¿no? Sí, tremendo. Porque esa trampa regresiva, que no es nada más que una regresión, un fenómeno psicológico, no es nada que tenga que ver ni con la justicia, ni con lo jurídico, ni nada. Y por eso es tan peligroso, porque es algo instintivo. Vamos a salir una joya aquí. El otro día, codicioso, agachado, cogiendo los 20 euros por el trasero en pompa, hoy haciendo el rictoma ya. No, vamos a salir un álbum, una maravilla, cómo vamos a salir. Bueno, pues sí, a ver si tomamos conciencia. Entonces, resulta que podemos hacer cosas que hacen malos a los demás. Y aquí aludo yo a una cosa que me pasó. El año 70 hubo una huelga de albañiles en Granada con manifestación. Las dos cosas estaban prohibidas. Bueno, pues la policía disolvió aquello y mató 3 albañiles y hubo 7 heridos graves, entre ellos un policía. Entonces todos los años había 2 misas en Granada, 2 párrocos un poquillo más echados para adelante, tenían 2 misas en el aniversario de esa tragedia, ¿no? Entonces íbamos allí, todos los que estábamos inquietos, y como es natural iba también la policía social secreta. ¿Os acordáis? Había una policía social secreta, que de secreta no tenía nada, todo el mundo los conocía. Ya ves tú, uno tenía hasta un mote, que no me acuerdo yo qué mote tenía. Y entonces, pues tenían que ir, veían de eso, tenían que ir. Pero entonces las cosas no estaban tan sofisticadas. Y lo mandaban, me acuerdo un año, lo mandaron con un magnetofón, no exagero, sí de plano, liado en un periódico. Entonces había un periódico que se llamaba Ya, que era tan grandísimo aquello que te podías guiar en el Ya y sobraba periódico. Tú abrías el Ya y se acababa el mundo, ya no veías nada más. Bueno,
Pues estaba diciendo que se puso en el primer banco y al empezar el cura a tener la humildad, que era lo que tenía que, apretó, claro, por encima de las letras y tocó y salió música y todo. El otro rompiendo los papeles y tal. Bueno, ¿queréis creer que un año estuvieron, porque vivían de eso, tenían después que informar quién ha ido, quién no ha ido, estuvieron tan correctos que no nos pudimos reír de ellos y que me fui yo a mi casa a disgusto porque no me había podido reír de ellos. El Evangelio es la radiografía más perfecta que se nos ha hecho, ¿sí? Y querer maquillar eso nos perdemos una de las ventajas más valiosas. Hay que saber el terreno que pisamos y lo que llevamos encima, que se nos dispara. Bien, entonces, pero sigue el Evangelio. De modo que, bueno, ¿y a qué viene esto? Si te abofetean en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Porque esto hay que ir explicándolo con el mismo Evangelio, ¿eh? No con otra historia que dijo fulanito, dijo menganito. A Jesús le dieron alguna bofetada. Pues bastante, en la pasión, en aquella escena. Pero hay una anterior, en el propio juicio, que la cuenta San Juan, que en el juicio religioso dice que le pregunta al pontífice sobre sus discípulos y su doctrina. Y entonces él dice, mira, yo le he dicho todo en público, pregúntale a los que me han oído. Y entonces, ya sabéis que el poder, si este es el poder, el anillo primero que rodea el poder son los pelotas. Y no son los pelotarios, es otra cosa. Los pelotas es otra cosa. Bien, entonces un pelota, al oír aquello, dice, le arrea un bofetón, y dice, y respondes al pontífice. Entonces Jesús, ¿qué hizo? Es decir, anda, pégame aquí para que se me hinche y que igual los dos carrillos. Pues no lo puso. Ya está fallando, todo de boquita, decimos muchas cosas, pero después no las hacemos. Lo que no hizo es devolvérsela, pero fue más lejos, perfecto. Y le dice que le dijo, mira, si he hablado mal, dime, ¿qué he dicho mal? Y si bien, ¿por qué me has pegado? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué te parece lo que has hecho? Y a lo mejor, eso no lo sabemos, este hombre, cuando se volviese a su casa, porque ya cambiase el turno de guardia o lo que fuese, solo, porque esas cosas ocurren cuando uno está solito, pues se le había quedado aquello. Pues es verdad que había dicho este hombre, si no había ofendido ni nada. Y a lo mejor dejó de ser pelota, no se recuperó. Que hay un detalle molesto, y es que nadie recupera a nadie, sino que uno se tiene que recuperar. De nuevo, yo no puedo coger por el pescuezo lo que decir, entonces cuando no se recupera. Entonces, sino que lo que no puedo es hacer cosas que lo hagan peor. Lo que no puedo es justificarle lo que él ha hecho. Y el otro dice, ves tú, toma ya. Es que era así de malo. Claro, en este sentido, toda fuerza represiva, lo único que tiene que asegurar es el primer estacazo. Porque ya el segundo, ya no te lo doy yo, o sea, a mí me han educado que el primer bulto que yo tenga delante cuando me digan a disolver, le arreo un estacazo. Y yo, tú, te arreo un estacazo. Y ese te lo he dado porque me han dicho que tengo que dar un estacazo, y era un bulto. Pero ya el siguiente no te lo doy porque era un bulto, sino porque estás cagado en mi padre. Mi padre no te caga a nadie. O me lo ha intentado devolver. Y esto ya funciona solo. Ya el Ministerio de Defensa se pone en movimiento y ya funciona solo. Pero si ni te cagas en mi padre, ni me lo devuelves, a lo mejor esto ya... Porque si me lo devuelves ya me justifico. Yo ves tú que bruto, fíjate si quería, bueno, y ya la cosa me quedo más, por así decirlo, más tranquilo. Bueno, después volveremos sobre esto. Bien, y sigue el Evangelio. ¿Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo?
Pues yo os digo, amad a vuestros enemigos y rogad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir el sol sobre malos y buenos y llover sobre justos y injustos. Genial. ¿A qué viene esta bienaventuranza? Si queremos ser hijos de Dios, pues Dios hace llover sobre buenos y malos y hace salir el sol sobre justo e injusto. Y apuesta por la recuperación de lo irrecuperable. Y si nosotros no vamos así, pues no podemos ser hijos de este Padre. Entonces termina, dice, porque si no perdonáis nada más, ¿qué mérito tenéis? ¿No hacen eso también los publicanos? Y termina diciendo, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y Lucas termina, sed misericordiosos. Es decir, la perfección de Dios está en su misericordia, en su apuesta por la recuperación de lo irrecuperable. La paciencia de Dios, que aparece en otros textos. Bien. Y ahora vamos a un texto en que, porque hasta ahora, fijaros, todo lo que hemos estado tocando, pues en realidad no ha salido para nada lo que decíamos que era el tema de hoy, el poder. Bueno, ahora va a salir, ha salido la trampa esta que lleva, como puedo, arremeto contra ti, te sacudo. Bien, pero ahora vamos a un texto en que va a salir el poder explícitamente, importante. Mateo 20, 20 y siguiente. Dice así: entonces le acercó la madre de los hijos de Zebedeo. ¡Hombre! Los hermanitos estos su mamá. Ahora verás tú, ahora nos vamos a enterar de dónde habían sacado los niños ese carácter así tan... Ahora verás la mamá que tenían. La madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, con las joyas esas que Dios le había dado. Y se postró como para pedirle algo. Mi padre decía que esta era la patrona de las recomendaciones. Pero ahora verás tú cómo recomendaba. Esto es lo que te deja descolocado. Porque mira, si hay una cosa delicada en esta vida, es la recomendación. Porque no tengo ni por lo más mínimo que dar la menor sensación de que yo quiero que cometa una injusticia, porque entonces es cuando ni leo el examen, entonces ni lo leo, suspenso, ya digo, que quería que cometiese una injusticia, uno menos que tengo que leer. De modo que tienes que ir poniendo algodones, mira, por favor, yo no quiero que tú cometas una injusticia, Dios me libre, pero no, es simplemente informarte que este chico, esta chica ha tenido este problema, pero por favor, que no creas tú, ahora verás tú esta como recomendaba, ahora verás, se postra. Y le dice Jesús, ¿qué quiere? ¿Qué está pasando? Dice ella, manda, y delante de los otros, manda que estos dos hijos míos, estas joyas que Dios me ha dado, yo te aseguro que valen, se sienten uno a tu derecha y otro a tu izquierda en tu reino. Yo he oído que tú vas para rey, y yo a estos los dejo colocados. Uno a tu derecha y otro a tu izquierda y todos los demás detrás. Bueno, ahora veréis la gracia que tiene Jesús. Jesús es matarse de risa con él. Además, ¿cómo? Y entonces dice, que replicó Jesús, ¿no sabéis lo que pedí? ¿Podéis beber la copa que yo voy a beber? ¿Podéis beber la copa que yo voy a beber? Pues claro, como se lo decía a ellos, pues la mamá le daría un codazo. De vosotros, que no tengo que beber nada. Iban lanzados, sí podemos. Eso era todo, una copa, ahí, y dos también, vaya, eso era todo lo que había que hacer. Iban lanzados. Tremendo. Coinciden lo de los guanerjillos allí, que baja el fuego del cielo, y ahora lanzados a ponerse a la derecha y a la izquierda, y todos los demás detrás. Entonces Jesús le dice, pues mi copa sí la beberéis, ya veréis qué trago, en qué consiste el trago. el aguardiente que os voy a traer. Mi copa sí la beberéis, pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es cosa mía conceder, sino que es para quienes está preparado por mi Padre, su Padre. Me encuentro yo al Padre. Llega el teólogo es un personaje muy típico. El pobre ha tenido que leer mucho y nunca da abasto. El pobre está rodeado de libros,
y nunca ha estado delante de una mamá encerada con sus 2 niños. Eso no lo ha presenciado nunca. Y entonces empieza a armarse un lío y decir, pero ¿cómo si el hijo es igual al padre? ¿Cómo el hijo no sabe lo del padre y solo lo sabe el padre y no se lo ha dicho al hijo? Y ya, ahí te pierdes, ahí pierdes pie, es que pierdes pie. Pero coño, que no está aquí dando una clase de teología. Está, a ver cómo me quito yo a esta, la joven, que es lo lógico, porque una mamá lo que tiene es que velar por su hijo y cómo sin herirla, se va a buscar a mi padre y me deja el terreno libre para arreglar el lío que me ha liado. Entonces, esta, pasa que los otros dirían, ella es capaz de encontrar al padre de él. El Evangelio es lo más divertido del mundo, porque es pura realidad. Mira, hemos metido tantos violines en el Evangelio, que ya se nos quedan los ojos en blanco, y con los ojos en blanco no ven nada. ¿No? Entonces, pues, claro, su padre, y por lo visto se fue en busca del padre. Ahora viene el pelotón de... ¿Habéis visto los otros? Los otros 10. ¿Quiénes eran esos 10? 10 y 2, 12. Ah, esto era el colegio apostólico. Esto eran las columnas de la iglesia, cuando nos ponemos solemnes y tal. Las columnas de la iglesia. Pues estos no pasaban de tarugos. Estos no daban más de sí. Iban a codazo limpio. Al oír esto los otros 10 se indignaron contra los 2 hermanos. A la mamá la dejaron aparte. Es lógico que una mamá procure que su hijo dejarlos colocados. Pero vosotros, ¿quién sois para traer? Eso tenemos que hablarlo entre nosotros. ¿Quién sois vosotros para traer a vuestra madre? ¿Quién es el niño y tal? No, eso es una cosa que tenemos. ¡Qué lío! Mira, cuando yo caí en la cuenta de esto, ¡ay! Se me ensanchó el corazón. Porque claro, no hemos dicho que parece ser que Dios apuesta por la recuperación del irrecuperable. Y no nos va a aparecer en otro momento también que he venido a buscar lo que estaba perdido, lo que estaba enfermo. Pues si eres consecuente, tenías que rodearte de petardos, de gente irrecuperable. Entonces, al ver esto, lo que pasa es que ni leemos la Sagrada Escritura ni nada, que no tenemos el valor de leerla y a ver qué me dice a mí. Al leer esto, pues yo dije, me cago en la mano, pues si ese ha entrado, si esos han entrado, pues yo vuelo por ahí. Porque tan bruto no voy yo por la vida. Pues mira, yo vuelo, yo ahí vuelo. Genial. Porque si hubiese cogido unas personas súper brillantes, pues nos entraría un complejazo a todos. ¿Cómo me apunto yo a ellos? Si son fuera de serie. Pero joder, estos petardos iban a rodazo limpio. Bueno, entonces en vez de decir yo a tomar viento, que voy a buscar otra cosa más presentable, pues ahora verás, yo suelo decir que la virtud que más practicó Jesús fue la paciencia, con mucho. El soportar aquellos petardos todo el día encima, y metiendo la pata, y una vez, y otra vez. Bueno, ya hemos tenido 2. Y siempre de protagonistas estos son los hermanitos, siempre hay alguien que se destaca. De modo que, vamos a ver, entonces, se indignaron contra los 2 hermanos, mas Jesús los llamó y dijo, fíjate, los llama. Por muy petardos que seamos, nos llaman, nos dice, hombre, piensa un poco, hombre, sienta la cabeza, hombre, hazte cargo. Sabéis que los jefes de las naciones las dominan como señores absolutos y los grandes las oprimen con su poder. Y añade Lucas, en Lucas 22, esta escena, una escena parecida, la pone Lucas en la última cena, otro lleno de violines, la última cena, ya lo veremos, el momento más desastroso de toda la vida de Jesús. Bueno, no hay nada idealizado, nada. ¿Sabéis lo que es nada? Nada. Yo suelo decir, si yo consiguiese en esta charla el que lo que tengo delante
no idealizarse, sino que viesen la realidad con todo eso y se pusiesen a mirar a ver qué hago yo con esto. ¡Ay! ¡Qué tranquilo me iba! Porque por definición lo ideal no existe, ni va a existir. No me había enterado. Pues a ver, ya tenemos años. Sí. Y lo que hay es que coger la realidad en todo su peso, y si no, pues vamos a estar amargados y amargando a todo el mundo, porque vamos a estar soñando con una cosa que por definición no es, porque lo ideal es lo contrapuesto a lo real, y lo real es lo que tengo delante. Bien, entonces le llama y le dice que los jefes de las naciones al poder, un poquillo pesimistilla, es que no es verdad, qué cosa. Y dice Lucas, y se hacen llamar bienhechores. Esto siempre se me ponen los pelos de punta. ¿Por qué? Porque yo estuve en Paraguay y está el panteón de los héroes de la patria. Joder. Y los héroes de la patria, entre otros, está el Mariscal López. El Mariscal López fue un criminal que declaró la guerra. Vosotros, imaginaros el mapa de Sudamérica, el Paraguay ahí en el centro, no da el mar por ningún sitio, y le declaró la guerra, no te crees tú que no tenía cierta cosa, le declaró la guerra a Argentina, a Uruguay y a Brasil, a los tres, y porque no había otro por allí a más manos para... No lo plancharon. Murieron todos los hombres, y Paraguay, en aquel momento, al terminar la guerra en Cerro Corá, pues se quedaron nada más que ancianos y niños. Varias generaciones hasta que ya. Y este se hace llamar bienhechores. Este tiene un panteón de un héroe, un criminal, que nos llevó a la ruina a todos, un loco. Qué cosas, ¿no? Sí, esto se ha dado en la historia. Y ojalá hubiese sido el único. Bueno, pues nos está avisando del poder, otra trampa del poder, el dominio. Como tengo poder, te domino. Bueno, y entonces sí, pero no ha de ser así entre vosotros, porque es lo que está haciendo. Vosotros queréis aquí a ver cómo dominamos y todo lo demás, etc. Pero no ha de ser así entre vosotros. Sino el que quiera llegar a ser grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro esclavo. Y otra vez nos ponemos sublime y místico, y con los ojos en blanco ya la hemos liado, en cuanto, y decimos, pero ¿quién va a decir eso? ¿Cómo vas a decir en nuestra cultura que tú quieres ser el primero? Pues ser el servidor, como el esclavo de todo. ¡Qué tontería! Eso no se puede decir hoy. ¿De verdad? ¿De verdad? Vamos a ver. Que cada uno piense en sí mismo, porque siempre la manía esta pensamos por los demás, ¿no? Bastante vamos a empezar por nosotros. Cada uno piense de los que estamos aquí. ¿Qué persona o personas, que no van a ser muchas, no, y uno pasa por situaciones a veces en que no encuentra ni una, qué persona o personas ocupan el primer puesto en mi valoración, no en mi admiración, atención, porque uno admira lo que envidia, que no es precisamente muy brillante el asunto. Admiramos lo que envidiamos, no. ¿Cuál ocupa el primer puesto en mi valoración? O sea, ¿qué persona o personas yo agradezco haber conocido? ¿El chulo o la chula de turno que va por la vida? ¿O aquella persona que sé que puedo acudir a ella, sea la hora que sea, con ocasión de lo que sea, y que me va a escuchar, y que lo que pueda hacer, lo va a hacer con gusto, ¿sí o no? Es decir, es aquella persona que sería como si fuese mi esclavo, como si fuese mi... Puedo contar con ella, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Esa es la persona que ocupa el primer lugar en mi valoración, ¿o no? O nosotros, aquel chulo que va... no, eso miramos para otro lado. Otra cosa es que lo envidio y me gustaría ser como él. Pero no es esa valoración.
el primero, resulta el primero para cada uno de los que estamos aquí, es aquel que puedo contar con él. ¿O no? Como si fuese mi verdad. A lo mejor es verdad esto. Mira que si el Evangelio fuera verdad, el susto que nos íbamos a llevar. Nos dijimos la primera noche que cuando viniésemos aquí debíamos dejar colgar la fe por ahí fuera y preguntarnos qué nos parece. Bueno, y sigue. Como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. En vez de rescate, si ponéis recuperación, a lo mejor os suena mal. Bien, como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, solo el Hijo del Hombre. Mirad, todos hemos empezado siendo servidos. Todos. Durante años. Años. ¿Y a qué estábamos llamados? A seguir siendo servidos. O a servir. Porque dice que la vida y dar su vida. La vida, nadie fue echado una solicitud para vivir. Nadie. Y tardamos años en caer en la cuenta que estábamos vivos. Fíjate, más complicado todavía. ¿Y ahora yo qué hago con esto? Bien, ahora yo os pregunto, ¿qué verbo es el que puede dar sentido a una vida? Conservarla. Pues mira, la vamos a tener que dejar. No somos cebolletas en vinagre. Cuanto más tiempo están en vinagre, más sabrosas y más... No, esto lo vas a tener que dejar. Pues me cago en la mar, si te la han dado, ¿por qué no empiezas a devolverla? Habrá que darla. Porque todos estamos aquí. Porque nuestros padres dieron su vida por nosotros, ¿o no? Realidades de estas que por desgracia hoy nos enteramos que existen personas que se les ha ido la olla por la droga y tal, que tienen que quitarle los hijos porque no son capaces, están pensando en ellos nada más, y tienen que quitárselo. Porque la vida la recibimos, no porque nos engendraron y nos dieron a luz. El lío empezó a partir de ese momento. ¿O no? Sí. Se nos ha dado todo. Hemos estado recibiendo durante años. Habrá que devolver esto. Lo único que parece, el único verbo que da sentido a la vida es darla, devolverla. Y la única manera de dar la vida es servir. ¿O no? Es decir, aquí ya tenemos la clave. Parece ser, según este texto, que ha hablado del poder, todos tenemos poder, todos tenemos capacidades, todos. ¿Y cuál es la única alternativa al poder? ¿El dominio? ¿La agresividad? No, el servicio. Y esto es muy sobrenatural. Y esto se pone uno colorado y dice, ay, yo como soy creyente, pues esto es las cosas que tengo que decir de verdad. Esto hay que decirlo con complejo. Que nuestra fe nos dice que la única alternativa al poder es el servicio. ¿Es así? Mirad, estábamos cogiendo aceituna en un cortijo, allí en Andalucía, en la provincia de Granada. Estaba en un hondonal, el cortijo. Y casi todos los olivares estaban en todo lo alto. Los alrededores de Granada son muy accidentados y había un aza de olivo, el aza del pollo, que mañana vamos al aza del pollo, porque cuando llegabas al aza del pollo te ibas pisando ya la lengua hasta llegar allí a todo lo alto. Y entonces había que empezar a coger aceitunas. Y teníamos un encargado que iba a caballo siempre iba a caballo, un sombrero. Subía, claro, para subir muy bien, pero para bajar te caes por la oreja del caballo, como bajas, ¿qué más? Daba vueltas, pero no se bajaba del caballo. Comíamos, cogía una tarterilla, se la ponía delante, no se bajaba. Yo no lo vi bajar del caballo nunca, yo creo que dormía con el caballo puesto, porque yo no lo vi separado, Bueno, estábamos cogiendo aceitunas, aquel año había habido muchas. Y había llovido poco, se había caído y era muy chiquitilla. Mira, y aquello no acababa nunca. Allí agachado cogiendo aceitunas, la echaba en la puerta, volvía, había más que antes, y no avanzaba. Y entonces dice el de caballo,
Esto es lo de las películas, que es la cosa de abajo arriba, de arriba abajo, ¿no? Que ponen la... Pues dice el tío el caballo: yo, mucha honra, nunca he doblado el espinazo. Y te entraba aquí una cosa por el espinazo. Serás indecente. Lo más indecente que se puede decir de una persona es que no sirve, ¿o no? Pregunto. Aquí hemos venido a preguntarnos cosas, no hemos venido a oír pasivamente, no. Aquí hemos venido a que el Evangelio nos interrogue y nos hagamos preguntas y tengamos el valor de usar nuestra inteligencia y nuestra capacidad de decidir. Ya está, no hemos venido a otra cosa, y si no, no hacemos nada aquí. Sí. No, lo más grande que podemos hacer es servir. Y lo más indecente, y no hay servicio que haya sido indigno si había que hacerlo. Y yo he oído argumentar a una chiquilla del barrio, en su colegio, una chiquilla inteligente, y claro, los padres pues no valoraban los estudios, y para motivarla, pues decirle: mira, tú no estás para lavar culos y quitar mierda a nadie, así, está para algo más sublime. Bueno, pues cuando a mí me sienten, si es que llego en una silla de ruedas, se me caiga la baba, y me tengan que lavar el culete, me tengan que dar de comer y yo pegar casusto porque me atraganto, tengan que vestirme, pues que venga así inútil. No ha habido servicio que sea una degradación si había que hacerlo, o no. ¿O hay servicios dignos y servicios indignos? Pregunto. La doctora que hace virguería en la mesa de operaciones, pero tiene 2 niñas, y una tiene 3 añitos y otra tiene 1 año, y se las tiene que dejar en su casa, y no las puede meter en una jaula y colgarlas aquí en el quirófano para verlas, y ha encontrado una marroquí, que van a salir sabiendo árabe y castellano las niñas, porque la marroquí no sabe castellano, y está aquí. ¿Cuál de los 2 servicios es más digno y más importante? Pregunto. ¡Qué líos! El Evangelio va colocando las cosas en su sitio. Pues esa muchacha, no tienes tú la tranquilidad de que sabe tratar a tus niñas y tal. Tú no podrías estar haciendo lo que estás haciendo aquí. Y tan importante y tan digno es lo que está haciendo esa muchacha como lo que tú estás haciendo, que es lo que tienes que hacer. Bien. Y entonces, ahora aquí aludo a una cosa. Mira, los idiomas a veces tienen genialidades que nos molestan a los que no sabemos el idioma. Y en castellano tenemos una genialidad, que es un coñazo, como se dice, para el que no sabe castellano y no tiene esa, y es que tenemos dos palabras para expresar el verbo ser, que es ser y estar. No que tú tienes un texto, y sabes la palabra estoy bien, tal, y traduces a un idioma que solo tiene una palabra para el verbo ser, y eso que tú has puesto aquí, estar, tienes que poner el verbo ser del otro verbo. Vaya, pues vaya un lío, es ganas de complicar el asunto. ¿O no? Porque si yo te pregunto, ¿cómo estás? Y tú dices, pues mira, estoy bien. Ayer no te creas, ayer estaba yo, no sé qué me pasaba, pero hoy estoy bien. ¿Vale? Y si yo te pregunto, ¿y tú cómo eres? Si te rodea gente que convive contigo, que te conoce, pues yo soy, y si de repente sale uno, ¿y el otro día qué pasó? Vaya por Dios. ¿Qué quiere decir la distinción? ¿Qué es el verbo estar? ¿Por qué no te has sentido violento al yo preguntarte tú cómo estás y tú decirme estoy bien? Porque el verbo estar es el verbo ser circunstanciado espaciotemporalmente. O sea, aquí, ahora mismo, estoy estupendamente.
te puedes acercar que no te muerdo. Pero pregúntamelo mañana porque no sé cómo me voy a levantar. Y el verbo ser, sin embargo, no está circunstanciado espaciotemporalmente. Entonces, gracias a esto, yo entiendo mejor el Antiguo Testamento cuando dice que solo Yahvé es. Y los demás estamos como podemos. Y me lo tienes que preguntar todos los días. Bueno, ¿pero esto qué viene? No, por la siguiente pregunta que te voy a hacer. Y si yo te pregunto, ¿tú qué eres? ¿Qué me respondes? Tu profesión, ¿o no? Genial. Que es este versículo de San Mateo final. Es decir, ¿qué es la profesión? Mi capacidad responsable, no mi buena voluntad, mi capacidad responsable de servicio. Es decir, me preguntan por qué soy, verbo ser. ¿Por qué? Porque si yo soy albañil, tú me llamas a tu casa, que yo te hago una reforma y tal, yo soy albañil antes de que me llamases, mientras te lo estoy haciendo y después que he cobrado y me he ido. Y si aquello se te cae, me busca debajo de las piedras, oídote, que esto se ha caído. ¿Por qué? No, es que yo era ayer, pero ya no soy. No. Nos da ser nuestra capacidad responsable de servicio. La primer tragedia del paro juvenil es que criaturas que se han preparado para prestar ese servicio a lo mejor no le han dado todavía oportunidad. Nosotros, como todo tiene una interpretación exclusivamente monetaria y económica, pues no, es más trágico lo otro. La persona que no sirve, como te descuides, se queda sin ser. Porque en el servicio se va a expresar nuestro ser. No hemos venido a ser servidos, sino a servir y dar la vida. La única manera de devolver la vida, y todas las capacidades que tenemos, es sirviendo. Bien. Y entonces, ahora ya, Mateo 5, 25-26, otra vez el sermón de la cena. Dice, ponte enseguida a buenas con tu adversario, mientras vas con él por el camino, no sea que tu adversario te entregue al juez al guardia y te metan en la cárcel. Yo te aseguro que no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último céntimo. Genial. Ponte a buenas mientras vas con él por el camino, porque si no, vas a caer en el ojo por ojo y diente por diente, a pagar lo que... Aquí suelo yo decir ahora, que no están los apuntes, que hay cosas que vas cayendo en la cuenta. Yo suelo decir ahora que toda victoria en la historia ha sido un fracaso. Toda victoria. Hombre, qué tontería ha dicho. El que los aliados en la Segunda Guerra Mundial venciesen, ¿cómo va a ser un fracaso? El fracaso hubiese sido... No, a lo que me estoy refiriendo es que hubiese sido necesaria una victoria. Porque el ideal es que hubiésemos entrado en razón y que los otros hubiesen visto la sinrazón que tenían y nos hubiésemos recuperado. No, eso sí que es el logro. No decíamos que el logro, en aquel caso que a mí me pasó, era más logro que volvió a su casa, la otra a la suya, y ha estado con su familia, y están ya mayorcicos los dos, y están con nietos y todo, no es más logro la recuperación que no. Entonces, mientras vas, que está el conflicto ahí por el camino, procura, porque si no, la justicia de este mundo vas a tener que pagar hasta el último céntimo. Tremendo, el ojo por ojo. Ahora no te sacarán el ojo, pero no va a ver la luz del día, ahí vas a tener que estar metido. El gran logro es la recuperación. Y aquí cuento ahora una cosa que me ha pasado hace unos 3 o 4 años. Llego yo a Granada, como estoy muy poco allí, estoy más fuera que dentro. Viene un matrimonio gitano, un amigo mío, Adolfo, que un sobrino de mi mujer, pues la criatura estuvo metido en la droga. Pero ya era mayorcete el hombre. Y cosas de estas maravillosas que a veces ocurren en un mundo tan turbio y tan complicado como es el de la droga. Pues fíjate, este hombre salió de la droga,
porque los hijos, un hijo que tenía de 12 años y el otro de 14, responsabilizaron a su padre. Son coladeras que te parecen imposibles. Bueno, ocurrió. Bueno. Y él me llevaba 5 años ya trabajando, porque era un buen ferretista, sacando a su familia adelante y tan a gusto. Ah, amigo mío, y ahora sale una causa pendiente. Puñeta, que lo metieron en la cárcel, otra vez. Que por cierto, pregunté yo hace unos meses, me encontré yo con este gitano, oye, ¿qué ha pasado? Que escribimos cartas, ¿qué va? Ahora tiene que, pero vamos a ver. Si este hombre ha conseguido el culmen, lo más grande, porque eso de pagar, ¿qué quiere decir? ¿Cómo se paga? Si has cometido una barbaridad, ¿cómo se paga? Yo no hay quien lo pague. El gran logro es que te des cuenta que es un disparate y te recuperes. No decir que no ha pasado nada, ¿eh? No seamos simplones, ¿eh? Estamos en una época no soportamos la complejidad, no. Entonces este hombre que se ha recuperado, ahora tienes que volver, ponte a buenas mientras vas con él por el camino, porque estamos llamados a convivir, ya lo veremos en la 7ª, ¿no? Y estamos llamados a recuperarnos, no a destruirnos. Bien, y entonces leo aquí ya, y ya pasamos a los otros textos del Nuevo Testamento, 1 Corintios 6, porque tiene que ver con esto. Entonces, fijaros que ya no hemos idealizado tanto. Los primeros cristianos cocían habas como nosotros, en todas partes cuecen habas, ¿no? Dicen que no sé por qué las pobres habas son las que salen en el cuentecito, pero bueno. Les dice, comenta aquí Pablo, les dice a los de Corinto, cuando alguno de vosotros tiene un pleito con otro, no se meten que, hombre, ¿y cómo tenéis pleitos entre vosotros? Pues no hay nada idealizado. El problema es qué hago cuando la cosa se ha hecho mal. No decir, ¿cómo has hecho? Si tú debías ser perfecto. Si eso no es así. Eso no va a ser así nunca. El problema es qué hago cuando me encuentro con una realidad que no es perfecta nunca. Bueno, pues cuando nosotros hay pleito, y los hay, y los va a haber, y metemos la pata y hacemos daño, un pleito con otro, se atreve a llevar la causa entre los injustos y no ante los santos. ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si vosotros vais a juzgar al mundo, ¿no sois acaso dignos de juzgar esas naderías? ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Y cómo no, las cosas de esta vida. Y cuando tenéis pleitos de este género, tomáis como jueces a los que la Iglesia tiene en nada, a los que vaya a la justicia civil. Bueno, yo he visto escrito, que como era amigo mío se lo dije, digo, mira, esto que ha escrito es una tontería. Dice, no, esto aquí falla San Pablo. No, hombre, no, aquí está ofreciendo una alternativa que tiene más salida que esto. Porque ahora verá el versículo siguiente, que es el que nos interesa. Dice, ¿no hay entre vosotros algún sabio? No cualquiera. El Nuevo Testamento no es simple, no cualquiera. Hay personas que mira, más vale ese ni lo llamen, porque es que abre la boca y mete la pata, ¿no? Y hay personas, sin embargo, que son serenas, que tienen los nervios sentados, y ese es el sabio, pero no vaya a buscar al otro que lo lía más. Bueno, ¿no hay entre vosotros algún sabio que pueda juzgar entre hermanos, sino que vais a pleitear hermano contra hermano, y eso ante los infieles? Esta es la alternativa. No hay alguno que pueda juzgar. Los juicios de este mundo no son entre hermanos. Si yo soy juez, me siento aquí, y tú has denunciado a este y este a ti, bueno, y yo voy a hacer, yo antes de empezar el juicio digo, bueno, yo doy por supuesto que ustedes se sienten hermanos, y yo hermano de esta, y tú, yo hermana de este, y tú lo que tienes que darme la razón a mí. Nunca es entre hermanos. Siempre es que le damos la razón a uno y al otro se la quitamos. Pero nunca es entre hermanos. Entonces, ¿qué recuperación hay ahí? Si a uno lo he tachado y al otro le he dicho que es buenísimo. Y nadie es totalmente buenísimo y nadie es totalmente malísimo. Esta es otra historia. Pero bueno, estaba ayudando a esta bienaventuranza. Mira, por aquí por Navarra, en Javier, a las misioneras de Cristo Jesús, hace ya muchos años. Y tenía delante 75 mujeres que venían del culo del mundo, porque estas están
Y esta noche, eran 8 días seguidos, siempre teníamos la posibilidad de un encuentro para hablar del tema y de la bienaventuranza, de lo que se había tocado. Una de ellas contó lo siguiente. Cuando le concedieron el premio Nobel de la Paz a Desmond Tutu, al arzobispo anglicano de Sudáfrica, pues poco después se celebró un juicio, había que tener un juicio de 2 muchachos que habían cometido un atentado y iba a ser el juicio. Y entonces, el apartheid de los últimos, el apartheid quizá más salvaje hasta el final, pues posiblemente fue el de Sudáfrica, porque apartheid había muchos sitios en Norteamérica, pero el más llamativo, el más chirriante, pues era el de Sudáfrica, ¿no? Y entonces este hombre se ofreció, claro, como tenía un prestigio mundial, pues le dijeron, pues sí, lleve usted el juicio. ¿Qué hizo el hombre? Porque los 2 muchachos contasen qué había sido su vida, cómo había sido su vida, qué es lo que habían vivido, aquel apartheid tan criminal, ¿no? Y qué es lo que le había llevado a cometer ese atentado. Y que después las víctimas, habría alguno inválido o parientes de si alguno había fallecido ya, la mujer no concretó mucho más esto, pues que contasen también qué había supuesto aquel hecho, y el dolor y la tragedia y tal. ¿Qué pasó? Pues que unos y otros se hicieron cargo de la realidad. Y las víctimas se hiciesen cargo de lo que había sido la niñez y la juventud de aquellas criaturas, el contexto, y los otros, bueno, ¿y qué hemos sacado con esto? Nada más que dolor, tristeza, mutilaciones. Pero esto, sí. No hay alguien que pueda juzgar entre hermanos. Estamos llamados, como diremos en la 7ª bienaventuranza, estamos llamados afortunadamente a convivir, no a vencer porque entonces nos comemos vivos. El conflicto judeo-palestino, mientras las 2 partes tengan muy claro el ojo por ojo y diente por diente, no hay salida. Y con una diferencia trágica, y es que unos son unos bestias y tienen un poder infinitamente mayor y otros son unos locos, porque si el otro te espachurra, no, tú haces así y te espachurra. Pues nada, tú me haces, yo te devuelvo, tú me haces, pues eso es la espiral de la violencia, eso no tiene salida. Pues ¿por qué no? Pues no hay entre vosotros, bueno, pues no hay entre nosotros por lo visto. No llegar hasta el final, porque entonces tendremos que pagar hasta el último céntimo. Y entonces, ya os voy a dar, esto no está en los apuntes, porque me lo he encontrado después, buscando una cosa de Gandhi, y me encontré con la siguiente frase, fijaros qué frase. Dice que el sufrimiento es la ley de los seres humanos. Claro que no sacamos ni la palabra sufrimiento, pero está ahí. Pues el sufrimiento es la ley de los seres humanos. La guerra es la ley de la jungla. Pero el sufrimiento es infinitamente más poderoso que la ley de la jungla para convertir al adversario, para recuperarlo. ¿O no? Sí. Bien, y entonces ya, pues otro texto del Nuevo Testamento, en Hechos 7, Esteban muere, lo mismo que Jesús, pidiendo perdón por los que lo están, no les tengan en cuenta su delito, igual que Jesús no saben lo que hacen. Pero vamos a Romanos 12, 17, porque este es un texto clave en todo movimiento no violento. Este texto ha sido siempre clave. Dice, sin devolver a nadie mal por mal, procurando el bien ante todos los hombres, en lo posible y en cuanto de vosotros dependa, en paz con todos los hombres, no tomando la justicia por cuenta vuestra, claro, no convirtiendo la justicia en un arma arrojadiza. Pues dice la Escritura, por cuenta vuestra, queridos míos, dejad lugar a la ira.
que solo Dios puede dar. Pues dice la Escritura, mía es la venganza, yo daré el pago merecido. Antes, al contrario, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber. Haciéndolo así, amontonarás ascuas sobre su cabeza. Es la expresión de que se pondrá colorado, se le subirán los colores. Claro, sí, me da vergüenza de lo que estoy haciendo. Esto es lo que yo dije antes. En toda fuerza represiva, lo único que hay que conseguir es que el otro pegue, pero si no me lo devuelve, si ni siquiera me insulta, al final se me arruga el brazo. Tiene Martín Lutero King una escena, cuenta él, en Birmingham, me parece que estaba la cárcel llena ya, y van allí a tener una manifestación delante de la cárcel, y va la policía, habían tenido 4 enfrentamientos. Y entonces, pues ya empiezan la oración y da la orden el jefe de policía para que disuelvan aquello. Y ninguno ya tuvo. Y entonces se nos pone cara de torta. Y cada qué bonito, qué bonito. Ay, fíjate qué bonito. Y pero ¿por qué no le dice que se levanten la camisa los que están ahí y verán los verdugones que tienen? Nos encantan los finales felices, pero no queremos tomar en cuenta por qué ha podido ser ese final. Fijaos, la historia es cínica, como todo, lo humano, porque el ser humano es cínico a veces, ¿no? ¿O no? Pues la historia también podrá serlo. Ha sido un hecho histórico el que la India, un país que ahora está llamando a la cumbre de todas las naciones y siendo de las superpotencias en posibilidad de llegar ahí, fue un hecho histórico que esa nación tan inmensa se independizó con un hombre escuchimizado, sin ningún look, no tenía ningún look, ¿no? Y digamos una sábana. Eso fue un hecho histórico. Sí. ¿Se ha aludido alguna vez en tantísimos conflictos? ¿Se ha aludido alguna vez a ese hecho como si no hubiese ocurrido? Y fue un hecho histórico. ¿O no? Pues no, porque no estamos dispuestos y nadie puede discutir que eso fuera así. No, pero claro, no sería posible. Bueno, antes eran casi más brutos que ahora, no te creas. Y había menos leyes. Bueno, el caso es que no. Bien. Y entonces termina, no te dejes vencer por el mal, antes bien vence al mal con el bien. Porque si no, multiplico el mal. En vez de haber un ojo, menos, ya ha ido menos. Es la espiral de la violencia. Y entonces, ahora viene un problema, que es así, yo quiero tocarlo antes de terminar. Y es como, no hay cosa más, no hay individuo más complejo que el creyente. ¿No habéis enterado de eso? Yo es que como soy creyente, yo es que tengo que decir esto, vaya por Dios, vaya. Y una de las cosas que se nos restriega más a los cristianos, viene el cristianismo y ¿qué? ¿Qué hizo con la esclavitud? Se encuentra con la esclavitud, a ver, por visto, esos genios que salen ahí, que menos mal que vienen y nos despiertan, que estamos atontados, es que estamos atontados. Pues lo que debía haber hecho el cristianismo, en vez de surgir un Espartaco, que hubiesen surgido muchos espartaquitos, y hubiese dado la vuelta a la tortilla. ¿Os acordáis de la vuelta a la tortilla el otro día? Bueno, pues nada, me dice, no, es que además San Pablo, y es verdad, ahí los tenéis los textos, San Pedro y San Pablo. San Pablo, en 1 Corintios 7, 20, siguiente, dice, ¿tú eres esclavo? Pues no dejes de ser esclavo, sirve a tu padre, fíjate. Y San Pedro lo mismo, pues, sirve a tu amo como, eso es todo lo que hizo. Primero, el cristianismo, durante prácticamente 2 siglos, eran 4 gatos y desde luego 4 infelices. Poder no tenían ninguno. La prueba está ahí, las catacumbas, fíjate dónde se tuvieron que meter. O sea que no les pidan una responsabilidad, bastante hacían con defenderse y que no lo borrasen del mapa. Pero, y eso es todo lo que tenemos, como somos tan complejos y somos tan vagos porque no buscamos. Pues vamos a la carta a Filemón, veréis qué joya. ¿Qué es la carta? ¿Quién era Filemón? Filemón era un cristiano, era libre. Y como todo hombre libre, tenía, como es natural, como
Dios manda sus esclavos en aquella época. Bueno, y uno de ellos estaba harto de Filemón y de Guaita, que se escapó. Como era delito, le echaron la mano a la cárcel. Y mira por dónde cayó, donde estaba Pablo. Entonces allí se convirtió el hombre al cristianismo. Y entonces ya cumplió la pena y iba a salir, como es natural, como era esclavo, tenía que volver con su amo. Y entonces San Pablo aprovecha para mandarle una notica, una carta, que es la más corta, un capítulo nada más. Aquí solo se citan versículos. Una carta para Filemón. Y leo desde el versículo 8. Ahora veréis qué joya. Por lo cual, aunque tengo en Cristo bastante libertad para mandarte lo que conviene, prefiero más bien rogarte en nombre de la caridad, yo Pablo ya anciano y además ahora preso de Cristo Jesús. Por lo visto veía poco el pobre, y el Filemón, el Onésimo, bueno, dice, te ruego en favor de mi hijo, a quien engendré entre cadenas, claro, aquí se convirtió. Onésimo, que en otro tiempo te fue inútil, pero ahora muy útil para ti y para mí. Claro, si te hacía la comida, te la tuviste que hacer tú, porque te habías escapado. Y te fue inútil. Pero era muy útil para ti y para mí. Y sigue. Te lo devuelvo a mi propio corazón. Yo quería retenerle conmigo para que me sirviera en tu lugar en estas cadenas por el Evangelio. Mas sin consultarte no he querido hacer nada para que esta buena acción tuya no fuese forzada, sino voluntaria. Ay, Pablo, ya estás chocheando, ya estás viejo, ya no sabes ni lo que dice. ¿Cómo le va a decir? Pero si al que le está escribiendo la carta no es esclavo, si es libre, Filemón es libre, no es esclavo, ¿cómo te va a servir en lugar de un esclavo? ¿Cómo que no? Vamos a suponer que le permiten a Filemón pasar un día con Pablo, que está medio ciego. No le hubiese dicho a Onésimo, mira Onésimo, tú tranquilo, hoy tengo yo el voluntad, de lo que necesite Pablo aquí me tiene. Era repito a cada uno de los que estamos aquí que se pregunte. Lo que nos duele cuando una persona muy querida nos enteramos que ha estado en una situación problemática, que ha necesitado que le echasen una mano y ni me lo dijo. Y acudió a otro que no tiene ni los años de amistad que tenía conmigo y me entero, pero ¿cómo voy a verlo? Oye, ¿cómo no me dijiste que no quería molestarte? Ay, ¿cómo nos duele, sí o no? Cuando la persona la queremos, el servicio es un privilegio que no queremos que nos lo quite nadie. Y si no, no la quieres, ¿eh? O sí, o no. Para cual tenemos que preguntarnos. Aquí estamos preguntándonos desde el principio. Yo querría retenerle junto a mí para que me sirviera en tu lugar, porque si tú vinieses, diría, yo te voy a servir. Cuando queremos a la persona, el servicio no es una carga, es un privilegio. Bien, pero sí, el versículo siguiente. Pues tal vez fue alejado de ti por algún tiempo, precisamente para que lo recuperaras para siempre. Ahora ya no se te va a escapar. ¿Por qué? Y no como esclavo, sino como algo mejor que un esclavo, como un hermano querido, que siéndolo mucho para mí, cuánto más lo será para ti, no solo como amo, sino también en el Señor. Claro que lo vas a recuperar, pero no como esclavo, pero te va a seguir sirviendo, porque el servicio, el servir, no es una degradación, es lo más grande que podemos hacer. Es un privilegio cuando queremos a la persona a la que necesita ese servicio, fíjate. Entonces lo vas a recuperar como hermano. Vamos a ver. Lo que sí es verdad, y quiero que empecemos cayendo en la cuenta ya, llevamos dos, es caer en la cuenta que el Evangelio lo que no pone es nunca un parche, sino que intenta solucionar la cosa desde el fondo. Si yo lo que consigo es que dé la vuelta a la tortilla, ahora resulta que el hijo puta soy yo, que antes eran aquellos, y ahora me toca a mí ser hijo puta. ¿Pero esa es solución? No. El problema es solucionarlo de raíz. Él te va a servir como tú lo tienes que servir a él. Y tú tienes que cuidar que descanse, que coma bien, que tenga... No. Y él te servirá a ti, porque estamos rodeados de servicios. Y con que falle un servicio estamos de acuerdo. Hace unos 6 años en Málaga hubo una huelga de la limpieza
en el mes de agosto en Málaga con el calor y la humedad. Bueno, pues creo que era un problema ya social, la gente con los nervios de punta y todo, y lo que habíamos fallado era el servicio de la limpieza, los basureros, todos boca abajo. No, salimos adelante gracias a que estamos rodeados de servicios, y lo más grande que podemos hacer es servir, porque es la única alternativa al poder. Y entonces ya, 1 Pedro 3, lo tenéis ahí y lo leéis. Y ahora ya terminamos. Porque ellos heredarán la tierra. ¿Y esta herencia a qué viene? Esto hay que ir al Antiguo Testamento. Entonces, ahí tenéis dos citas, Isaías 11, pero vamos a leer dos versículos de Isaías 65, que dice la misma idea. En Isaías 65, desde el 17, dice así: pues voy a crear unos cielos nuevos y una tierra nueva, y ya no será mentado lo de antaño, ni volverá a ser recordado. Entonces, en esos cielos nuevos, en esa tierra nueva, uno edificará una casa y vivirá en ella. Uno plantará una viña y comerá de su fruto, y no vendrá una guerra y se quedará con la viña el que no la había plantado, y te arrasará la casa o te matará a ti y vivirá él en tu casa. Y al final, termina así: lobo y cordero pacerán juntos. El león comerá paja como el buey, y la serpiente se alimentará de polvo. Nadie hará daño, nadie hará mal en todo mi santo monte, dice el Señor. ¿Qué hacemos nosotros? Pues vamos a cazar todos los lobos. Pero dan la cuenta que hay un detallillo feo, que huele, un detallillo que siempre se da, y es que siempre caigo del lado de los corderitos. Siempre los lobos feroces son todos los demás. Yo no, yo siempre caigo de eso, ya es mucha casualidad que siempre caiga de un lado. Bien, pues no, lobo y cordero pacerán a uno. La solución no es eliminar al que no coincide, al que no, sino que estamos llamados a pacer juntos. El león, ¿qué hacemos? ¿Metemos todos los leones en jaula? Y no, es una cosa que es imposible. Ya encuentro una cosa simpaticísima, y además que bueno, en el contexto en que la viví era entrañable aquello. Hace unos años ya, bastante, cerca de Valencia, en una casa que tienen los franciscanos, que se llama Santo Espíritu, pues un franciscano que yo conocía, pero creo que está en América, pues me llamó para que diese yo la bienaventuranza seglar. Allí había casi 90 personas. Y doy yo esta bienaventuranza y salgo a dar un paseo, a ver un sitio precioso, con muchos pinos y tal. Y me encuentro la siguiente escena: dos perros, uno normal, de tamaño normal, y el otro un pequeñajo. Los más cascarrabias son los chicos, los perros chicos. A mí el único perro que me ha mordido es un chiquitajo. Por eso me mordió y después ladró. Bueno, pues dos perros y un gato. Y lo estaban pasando bomba los tres. El gato boca arriba, después el gato se subía encima de ellos y pasándolo bomba. Y yo mirando aquello. Después voy a mi amigo franciscano, hombre, José Luis, esto debe ser el espíritu de San Francisco, la vez que lo están viviendo el perro y el gato. Sí, eso me parece imposible, lo presencié yo allí. Sí, vamos con un dichoso Narváez dentro, eliminando al otro porque yo soy el único. Y todos tenemos que recuperarnos y tenemos que apostar por la recuperación. Poemita, y nos vamos. Manso camino blanco, sin guerra ni agresiones, venciendo el mal a fuerza de bienaventuranza, en pos de la justicia, con bien y desarmada. Amén.